Hola a todos, 3:35 de la mañana de un martes, de un lunes 23 de mayo del 2016. Bueno, lo que a ver, vamos a ver es estatura. Dices que está diciendo, ¿verdad? Ahorita les digo. Estatura. Edad. Si es hombre o es mujer. Generalmente el diseño no se cobra en México. Ok, entonces lo que vamos a ver aquí es esto. Es estatura. Estoy buscando una pluma. Estatura. Lo primero que vemos cuando vemos a otro ser humano es qué tan alto o qué tan bajo es. Si se encuentra sentado o no se encuentra sentado, pues bueno, eso ya es la circunstancia cuando se levanta, se pone de pie, qué estatura lleva. Generalmente la relacionamos a nuestra estatura. Entonces, ese es lo primero que vemos, ¿no? Si está alto, si está bajo. Luego su edad, ¿sí? Es decir, calculamos aproximadamente su edad. Si es un adulto mayor, si es un adulto, si es un adulto joven, si es un adolescente, si es un niño o si es un bebé, un neonato. Y entonces vemos también su género, es decir, si es masculino o si es hombre o si es mujer, si es masculino o es femenino, su género. Entonces, eso es lo que visualizamos. Eh, y lo demás, es decir, el diseño que trae, generalmente en México se dice que el diseño no se cobra. Es decir, tú pides un mueble, o pides una casa, o pides lo que se te ocurra, una ropa, lo que quieras, y no se te cobra el diseño, no se te cobra ya la construcción como tal, o el mueble como tal, la construcción como tal, la ropa como tal. Entonces, de alguna forma, relativamente no está cobrándose el diseño. Pero pues, si se te está haciendo a tus dimensiones, pues sí hay una circunstancia pues específica del uso de la ciencia aplicada respecto a un diseño con un autor o autores o diseñador o diseñadores o diseñadora, diseñadoras, autoras, ¿no? Autoras. Entonces, es importante entonces, vemos al ser humano cómo está con todos estos diseños, es decir, si trae un vehículo terrestre, ¿qué diseño trae? Es decir, trae un diseño que está hecho por varios diseñadores. Es que muchas veces llevamos a pensar, y eso lo he vivido mucho en la práctica, en internet, es que llevamos a pensar que un solo autor en la bibliografía o en un vehículo, bueno, en un vehículo terrestre o en la bibliografía, es un solo autor y creemos que es eso.
Y al resumidas cuentas, bueno, las circunstancias es que resulta que no es un autor, son varios autores o varios editores o varios, más que editores, varios, bueno, colaboradores o, bueno, varios autores que están ahí, son constructos, que están ahí en ese libro. Y parece que es un autor porque está escrito a nombre de un autor, de un nombre que es seudónimo, de un seudónimo, de un nombre que es seudónimo. Entonces, igual como si estuviera a nombre del colegio de lo que quieran, al colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, colegio de pilotos, pilotos de ingenieros, colegio de psicología, etcétera, ¿no? Sociedad de psicología, etcétera. Entonces, autores o universidades, ¿no? También a veces, o tal editoriales o tal. Entonces, o también nombres seudónimos. Entonces, eso sucede en diseñadores, pero también en autores. Y son varios autores. Entonces, cuando vemos estos diseños acompañando a cada ser humano, además de la circunstancia de podría ser su personalidad o lo que va con él o lo que lleva a sus necesidades a cubrir, es decir, lo que resuelve, lo que está es una solución, algo muy específico particular, pero también una circunstancia general de ciencia aplicada, pero ¿qué es lo que lo acompaña? Entonces ya vemos todo lo demás, es decir, un vehículo terrestre que es un diseño de General Motors, que generalmente son los mayormente lujosos, y entonces ese es el diseño que le acompaña. O lleva un diseño de un vehículo por diseñadores de la Ford, o por etcétera. Entonces vamos viendo qué diseño trae. Es decir, él no lo construyó, no lo diseñó, pero lo trae. Es decir, lo acompaña en su quehacer diario. Y entonces, ¿qué otros autores traen la bibliografía? Tal vez a lo largo de toda su vida hay pues un acervo bibliográfico de toda su carrera universitaria como de toda su estructura, lo que recibió en su estructura de educación para aprender inglés, etcétera, ¿no? Entonces trae toda una bibliografía ahí. Entonces son autores también. Entonces eso lo trae ahí. Y bueno, finalmente es información científica. Pero aquí lo importante es qué es lo que es de él y qué es lo que es de los demás respecto al diseño o a la autoría. Porque es curioso porque ostentas un vehículo terrestre, un BMW, vamos a imaginar una sub, una camioneta sub BMW, o vamos a imaginar un Jeep Wrangler. Entonces lo ostentas, pero no lo has diseñado, no lo has construido. Y también mantenimiento, cuando se puede con un torno hacer ciertas piezas, pero con todo eso, casi todas las piezas, la refacción, lo que sea, ya está prediseñada a que es decir, se ocupen desde un almacén para ocuparse como mantenimiento preventivo o correctivo o como sea la circunstancia de mantenimiento. Entonces, hay circunstancias como ortopédicas o bueno, de algunos prótesis y así, y los dientes y cosas así, donde ahí sí se hace todo un trabajo de, pues eso, ¿no? Específico para esas medidas. Y entonces ahí sí mejor tiene que ver lo que tenga que ver con las herramientas de empleo. Y entonces, o de uso, pero el caso es que aquí lo importante es que cuando estás en una edificación, por lo general no todos son arquitectos o diseñadores de construcción, es decir, ingenieros civiles o edificadores, es decir, cualquier circunstancia que tenga que ver con la construcción, ¿no? Los contratistas o etcétera, es decir, todas las áreas que puede haber con la construcción. Entonces, la edificación, pero finalmente lo ostentas, lo vives, ¿no? Es decir, lo es tuyo, es parte de ti, parte de tu quehacer diario, parte de tu vida, parte de tu quehacer diario. Entonces, pues esa es la circunstancia. Vamos a ir, es decir, cuando todos los que hemos caminado por la arquitectura, desde sus comienzos de los semestres de la arquitectura,
hemos llegado a eso. Es decir, a, a través de la arquitectura ver todo esto que les estoy diciendo. Si tú no llevas esa base de la arquitectura, te cuesta un poco de trabajo hasta que ya lo en parte lo vives y en parte lo conoces, de lo que te lo estoy transfiriendo, pero es lo que te estoy diciendo. Es decir, trata de olvidarte de lo monetario, es decir, si una casa vale tanto o tanto. Es decir, no olvídate lo monetario, sino desde el punto de vista del diseño y de todo lo que sabes como un arquitecto para crear un espacio arquitectónico. Tiene que ver con los asentamientos humanos. Los asentamientos humanos puede ser igual a urbanismo, y la base del todo asentamiento humano es el agua potable, y también con esto le sigue la hidroeléctrica. Y de la hidroeléctrica pues ya le va a seguir todo lo demás, el gas, es decir, los energéticos, con los alimentos, y etcétera. El tipo de edificación que es. Entonces, aquí lo importante es que todos estos diseños, de lo que sea, hasta una instalación, lo que sea, no necesariamente son tuyos. Y generalmente cuando se hacen no es un solo autor, no es un solo diseñador, son varios. Lo que sucede es que cuando ya llegas, es decir, cuando se te hace alguna actividad, a menos que sea él directamente o ellos quienes lo hicieron, pero si no son varios, ya cuando llegan al lugar donde van a hacer el trabajo. Entonces, toda esta información es para que tú tengas una idea de todos los diseños que traes puestos. Es decir, traes un vehículo terrestre, habitas cierto espacio arquitectónico en el asentamiento humano, en cierto asentamiento humano, que también lleva una circunstancia de espacios públicos, un Roma, un España, un México, un Estados Unidos, etcétera. La ropa, ¿qué diseño traes? Es decir, un diseñador de ropa, aunque haya diseños que ya se construyeron, es decir, que ya son diseños que solamente haya que volverlos a sacar una y otra vez, pero sigues trayendo un diseño. O sea, no has dejado, no has dejado de estar, no has estado en un diseño, siempre estás con un diseño, es decir, con un autor, un diseñador, un autor, que son, digo, diseñadores, autores. Lo que quieras ver, una webcam, un CPU, un monitor, touchscreen, es decir, cualquier pantalla que sea touchscreen, un teclado, un mouse, un micrófono, lo que sea. Entonces, esos son los diseños que traes. Ahora mírate de nuevo, es decir, mira tu estatura, la edad que llevas, el género, si eres masculino o femenino, que eso es muy importante, y ahora sí, mírate qué diseños traes. Lo que busques, relojes, ropa, lentes, si utilizaste un nuevo bracket, ¿no? Es decir, ya tus dientes están parejitos, una mordida bien hecha, si te hiciste cirugía estética o no, y bueno, el corte o no de cabello, el estilismo, pues de alguna forma es algo muy específico, pero finalmente lo que trato de explicarte son autores, son diseñadores. Entonces, ¿qué te queda a ti? Y te voy a explicar lo siguiente. Generalmente el trabajo, cuando ya se hizo, no se busca que se siga haciendo. Es decir, la administración es el mínimo esfuerzo en la actividad. Entonces, si ya alguien diseñó un chaleco, ya quedó así como patente, ya quedó ese registro. Es decir, ya no podrías saber las variantes de ese diseño, de esa patente, pero ya está edificado, es decir, ya está diseñado, ya está el autor, ya está la patente. Entonces, lo que sucede y permítanme, voy a hacer una pausa. Entonces les digo, este trabajo en donde ya el trabajo ya se hizo, ya no se tiene que repetir. Entonces, esto se puede considerar como las maravillas del mundo, es decir, un Taj Mahal, esta construcción arábiga con un espejo largo de agua, con pues las esferas que están en el remate, cualquier circunstancia de las 7 maravillas del mundo. Es decir, edificaciones únicas que no se vuelven a repetir, aunque podrían repetirse. Es decir,
Una pirámide de Gizeh podrías repetirla cuantas veces quisieras, un Taj Mahal lo podrías repetir cuantas veces quisieras, pero lo que conocemos hoy es que solamente hay una maravilla del mundo, es decir, 7 maravillas del mundo, las que sean, pero el Taj Mahal en esas bueno, en esas cúpulas lleva que ver con todo eso. Entonces, cada edificación puede ser modulada, es decir, modular, puede ser repetida, pero también no es que sea tan importante si es o no repetida, si es un diseño único o no lo es decir, lo importante, porque es muy probable que sea también único, por lo que les decía, en dimensiones y eso, en muebles y eso, pero aún con todo y eso, es muy importante que no se considere específicamente que solamente el trabajo hecho ya eso ya fue todo, es decir, que solamente se construyó un Ferrari, es decir, se construyó un Taj Mahal, una pirámide de Gizeh, sino que también se puede construir, diseñar y elaborar, fabricar varios Ferraris. Y ese es el tema con los Ferraris, que son una cantidad N respecto a todos los demás vehículos terrestres N, que son con mayor cantidad de repeticiones. Entonces, esa es la circunstancia de los diseños y de los autores. Entonces, igual la cantidad de publicaciones, de edición, y etcétera, las reediciones y todo eso. Entonces, finalmente información científica. Entonces, y lo que sea es información científica, es decir, si lo tienes en patentes, o si está en patente, o si está en diseño, o si está en autoría, o lo que sea, sigue siendo, pues eso, o sea, sigue siendo información científica. Y generalmente, cuando se trata de información científica, se da la idea de que la información científica del pasado actualmente ya es de divulgación para todos, pero la verdad de las cosas es que eso es lo que parece, y entonces tú siempre te estás yendo con esa idea. Pero lo importante entonces aquí es que está el mantenimiento, es decir, tú llevas, y también ya está pensado generalmente un diseño en cierto mantenimiento, entonces igual ciertas modificaciones, etcétera, pero de tu parte es que lleves cierto mantenimiento, cierta pues adaptación, pero cierta reestructuración a tus propias necesidades, a tus circunstancias, a tú cómo haces el espacio, etcétera. Entonces, es difícil porque ya está prehecho, ¿no? Es decir, ya están dónde está ubicada la orientación solar y todo esto, el viento, por hacia dónde, la ventilación, todo esto, o etcétera, lo que sea, ¿no? Pero tú de algunas formas, tú pues como parte que traes sustentando todos esos diseños y todos estos autores, ¿no? Pues qué haces tú como autor, qué haces tú como diseñador. Entonces sí hay una parte tuya y debe de haberla, y de alguna forma es como que el arte, ¿no? Es decir, tu propia voz pues es irreemplazable, es la única que hay, no hay otra, es única. Entonces tu cuerpo es único, tu estatura, bueno, es única respecto a tu cuerpo, etcétera. Tus ojos son tuyos, etcétera. Entonces eres tú. Y entonces tu arte y tu bellas artes, es decir, la circunstancia estética, esa proporción numérica. Entonces, ese eres tú. O sea, esa eres tú. Es decir, todo lo que traes, porque fíjate, si tú hicieras todo lo que traes, pues es algo así como estilo Lenny Kravitz, ¿no? Que pues Lenny Kravitz se puso a hacer todos los instrumentos de un disco, de sus discos o de sus discos, y él ha tocado todo eso, ¿no? Es decir, no me consta, pero se supone que, o sea, que él ha tocado todo eso, ¿no? La batería, el piano, la guitarra, lo que haya ocupado en los instrumentos musicales. Y entonces, si tú te diseñaras todo, es decir, te diseñaste la ropa, te diseñaste la casa, te diseñaste el home, ¿no? El hogar, te diseñaste el vehículo, te diseñaste el instrumento musical,
te diseñaste las carpetas de información científica, etcétera. Es decir, lo que tengo que explicarte es que son constructos. Y entonces tú, dentro de tu experiencia, de tu circunstancia, vas sumando esos constructos con los de tu experiencia, de tus necesidades, de tus soluciones, de tus logros, es decir, lo que también tú has hecho, pero es decir, has hecho respecto a lograr algo, es decir, a solucionar algo, pero finalmente todo eso pertenece a que alguien ya lo diseñó, a que alguien ya es un autor. Entonces tú dices, sí, pues ya fui por una raqueta, ¿no? Unas raquetas. Sí, pero pues eso tú no lo diseñaste, es decir, ni siquiera las cuerdas de la raqueta, ni el mango de la raqueta, ni el aluminio o el grafito de la raqueta, nada, ni los tensores, ni lo que está alrededor, nada de la raqueta, ni las pelotas de tenis. Todo eso es manufacturado, es industrial, pero pues tú no lo estás ni diseñando ni fabricando. Entonces es la gran sorpresa que te llevas como habitante en ese mundo, entre comillas, de Yuppie, porque generalmente se considera que el Yuppie es el gran lleno de negocios con economía, ¿no? Pero finalmente el Yuppie es el habitante porque, ¿por qué? Porque es eso, es decir, no ha diseñado nada, no ha sido autor de nada, pero tiene todo eso a su alcance con una circunstancia de un, entre comillas, poder, entre comillas, adquisitivo. Comillas en todo, pero bueno, especifican las comillas en adquisitivo, es decir, una circunstancia adquisitiva. Y entonces cuando vas caminando, donde quiera que te encuentres, en el lugar de mayor plusvalía, vamos a imaginar Vista Hermosa, aquí en Cuernavaca, o en México tal vez el Pedregal o donde sea, y igual aquí si fuera algún otro, y así etcétera, y en el lugar donde camines, ¿qué diseño llevas? Y entonces, ¿qué ropa llevas? ¿Qué edificación llevas? Una edificación que supone que con jardines, o a lo mejor con alberca o no alberca. La alberca es un riesgo total porque es hidrósfera, pero podría servir como almacenamiento de agua potable. Sin embargo, bueno, finalmente es un grave y gran riesgo, pero podría ser un abastecimiento de agua, un almacenamiento de agua potable. Pero tal vez no hay edificaciones de madera, ¿no? A lo mejor son edificaciones estructuradas en metales con acrílico, y entonces pues, no requieres tanto apagar fuego, ¿no? Incendios. Entonces abasteces el agua tal vez potable para una circunstancia de consumo. Pero bueno, en fin. El caso es que esa es la circunstancia. Es decir, un teléfono, pues igual no lo diseñaste, igual no son los diseñadores, son diseñadores quienes hicieron eso, etcétera. Y esa es la circunstancia. Igual que la administración de esos materiales para hacer todos esos diseños, todas esas industrias, etcétera. Los caminos pues ya están dados y los nuevos caminos son pocos. Entonces los ingenieros civiles, que tienen mucho que ver con los caminos, con los puentes, pues es eso. Es decir, ¿qué tantos ingenieros pueden graduarse, ingenieros civiles, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista civil, en un año, cada año, respecto a lo que van a emplearse realmente en una circunstancia de caminos o de puentes? Y podrían calcular estructuras diversas, ¿no? Techumbres y cualquier otra circunstancia, pero específicamente en el área de presas, etcétera, para almacenamiento, abastecimiento de agua, etcétera, incluso hidroeléctricas tal vez, qué sé yo, es decir, respecto al agua, es decir, a la hidroeléctrica. Entonces, pues, en fin, ¿no? Es decir, ¿qué tanto se va a ocupar realmente ciertos profesionales y ciertas áreas de ingeniería, ciertas áreas? Lo curioso es que cada año hay egresados, lo curioso es que cada año son N habitantes, entonces de alguna forma resuelven la circunstancia de la red de ingresos. Pero el caso es que pues debes de verificar o deben de verificar realmente, obviamente si lo tuyo es eso, pues qué bueno, ¿no? Pero sí debes de verificar que hay muchas circunstancias que ya son hechas, es decir, para que tú llegues a ser un diseñador, un autor de un vehículo terrestre,
de una edificación realmente que digas wow, ¿no? O bueno, cualquier edificación, vamos a verlo así. Eh, todo lleva un camino, pero eh, realmente no se trata de una circunstancia adquisitiva, sino de que, visto desde la psicoterapia, vamos a verlo así, o como la medicina, tú vas caminando, visualizas a alguien, le ves la estatura, le ves el género, digo, le ves la edad aproximada, recuerda, niño, bueno, neonato, niño, adolescente, adulto joven, adulto, adulto mayor. Y le ves el género, masculino o femenino. Es bien importante el género porque resulta ser que la mujer es mujer y el hombre es hombre. Es decir, no es lo mismo. Parece curioso, pero no es lo mismo. En muchas circunstancias, no por las circunstancias del enfoque hacia las mujeres o hacia los hombres, no, sino que realmente hay condiciones, circunstancias, desde anatómicas y fisiológicas, que ya conllevan ciertas circunstancias cuando visualizas a alguien, igual que sus comportamientos y sus conductas a llevar a cabo o a desarrollar. Entonces, desde un punto de vista de una mujer en psicoterapia, es decir, una cliente mujer y un psicoterapeuta hombre, ya ahí hay una circunstancia hombre-mujer, mujer-hombre, y viceversa. Y cuando entras a la ducha, si estuvieras en un alojamiento compartido, un hostal, es importante que haya una sola ducha para que no haya, bueno, según qué cantidad, ¿no? Pero digo, ciertas cantidades cortas, de tal vez no más de 12 inquilinos o menos, pues tal vez una ducha que dura mejor como 2 horas y algo, que se bañen todos, pero diariamente, pero digo, por una vez al día, pero es importante que no haya dos duchas porque no serían dos hombres o dos mujeres en algún caso. Y en el baño pues es importante que haya un baño de hombres y un baño de mujeres, un lavabo de hombres y un lavabo de mujeres, ¿sí? Un lavamanos de hombres y un lavamanos de mujeres. No haya mijitorios, no haya bidets, nada de eso, porque es un tándem, ¿no? Es un adelante y un atrás, quién está adelante y quién está atrás. Y también una orientación con respecto a ese mobiliario y hay que dividir ese mobiliario que es higiene y que es pues defecación, es decir, que es evacuar tus circunstancias interiores, ¿no? A través del estómago, es decir, no es lo mismo una cosa que la otra. A veces todo está junto, pero no, es decir, en un espacio, pero no. Una cosa es el baño con lavamanos y otra cosa es el inodoro. No es la misma agrupación. Y ese es el tema, es decir, el tema de que eres un hombre y eres una mujer y ambos ocupan inodoro, es decir, aunque esté el hombre visionando de pie, pero sigue siendo, o sea, hay ciertas como reglas, vamos a llamarle reglas en las circunstancias incluso de diseño, pero con la psicología y todo lo demás que tiene que ver. Te decía, si no estás haciendo un tándem, igual no podrías ver todo un mijitero todo corrido porque no está, o sea, estarías en una circunstancia como de homosexualismo, es decir, incentivando a la circunstancia homosexual, etcétera. Entonces, son circunstancias. Entonces, pues digo, sí es importante ver el género. Si tú eres hombre, si eres mujer, ya después tu preferencia sexual se resalta, se reluce, y entonces ya sabemos en qué circunstancia estás también, ¿no? Y los que son también transexuales, si son algunos, y etcétera, ¿no? Es decir, toda la gama de circunstancias sexuales. Y entonces, pues ya, es así de sencillo. Y esto no te lleva a nada, es decir, una estatura, una edad, el género. Y entonces, generalmente yo lo que veo es el cuerpo, ¿no? Pero ya siendo en circunstancias un poquito más específicas, pues ya ves la estatura, ves aproximadamente la edad, un cálculo aproximado de la edad, sobre todo que tiene que ver contigo, es decir, si es alguien más joven que tú o más viejo que tú, si su estatura es, bueno, empieza, si es más alto que tú, más bajo que tú, su edad si es más viejo que tú o menos viejo que tú, y su género, si es hombre o si es mujer. Y ya luego, o sea, obviamente tú no le conoces su vida íntima en circunstancias de vida sexual, ¿no? De sexualidad humana, pero pues, y puedes contemplar o considerar o ver
el diseño, ¿no? ¿Qué diseños trae, no? Si trae un BMW, una mujer que trae un BMW clásico, ¿no? Estilo de mujeres que les gustan los BMWs, qué tipo de ropa trae, ¿no? ¿Qué diseño trae? Con el calzado, con el tocado, si es que trae tocado, no, los lentes, que si ella cuenta además con sus ojos son de color azul o verdes o algún color, etcétera, ¿no? El cabello si lo trae pintado, ¿no? Rubio o no, etcétera. Entonces, si trae maquillaje o no trae maquillaje, el diseño de su reloj, si es galena o si no es galena, si es galeno o no es galeno, si trae una bata de médico, ¿no? Si, etcétera, ¿no? Ropa blanca. Yo por eso ando hoy totalmente blanco. Y el azul, ¿no? El azul deslavado hacia el blanco. Entonces, pues es eso. Es eso. El hecho de cómo vas a verlo desde un punto de vista psicoterapéutico, incluso médico, y en general, una visualización general como transeúntes, como habitantes, cómo se ven unos a otros o cómo nos vemos unos a otros. Vamos caminando y, ay, este está más alto que yo, ay, está más bajita que yo, ay, etcétera. Ay, no. El caso es que tú ves, y es la circunstancia. Se escribió que el verdadero camuflaje es el negro o la oscuridad. Y algunos como que malintencionados como que se reflejan en los puntos ciegos, pero realmente el verdadero camuflaje es la oscuridad o lo negro o la oscuridad. Entonces, la idea de la luz o de estar en la luz solar, en general con la luz, incluso luz artificial, luz eléctrica, pues es eso, el alumbrado, cualquier circunstancia, ¿no? En la luz eléctrica. El caso es que, pues es eso, es decir, se ve. ¿Y qué ves? Pues vas a ver esto y todo lo demás. Hay mujeres, hay hombres, tú mismo, tú misma, que se ven con ropa de día y ropa de noche, ¿no? Es decir, cambia la ropa cuando sales de noche, ¿no? Pero bueno, o sea, se ve de otra forma. Pero, en general, pues es eso. Entonces, ya para no hacer el video tan largo, eso es lo que quiero decirte, que la visualización entre humanos es una estatura, una edad, un género masculino o femenino, además de su circunstancia sexual, es decir, su preferencia sexual, que bueno, la circunstancia es que la base es heterosexual, porque esa es la unión íntima para máxima espiritual y de la creación para la circunstancia de la reproducción humana, es decir, que haya procreaciones, hay una gestación y bueno, hay procreaciones. Entonces, no hay otra forma de que el ser humano se reproduzca. Entonces, los gays podrían, o las lesbianas, o los transexuales, etcétera, podrían ser eslabones perdidos, igual que hay heterosexuales eslabones perdidos, porque tal vez no, por alguna forma no están reproduciéndose, o a lo mejor no se han reproducido en esa trascendencia de la procreación, pero son eslabones perdidos, porque ya terminando ellos su vida, al finalizar su vida, ya no hay una continuación, entre comillas, genética. O sea, de ellos mismos directamente a una procreación ya no existe, son eslabones. Y así se considera ciertos eslabones perdidos de la lingüística, donde ya va terminando una lengua de los hablantes y hasta que se termina la lengua. En el estudio de las lenguas es cuando menos la historia o la teoría de la lingüística en esa circunstancia lingüística histórica. Bueno, es el tema. Entonces sí quiero que veas eso, que no es una circunstancia meramente monetaria, que así te lo han hecho ver, pero como consumidor, como habitante a veces, pero así un habitante consumidor, pero de alguna forma tú eres o somos ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le conoce? Somos el yuppie. Entonces, no, los yuppies no son bueno, la definición de yuppie pues, es aquel que hace negocios y que a gran escala y que yo no sé considera mayormente monetaria, pero hace cuenta que todos los habitantes son yuppies porque no han diseñado, no han sido autores y ostentan lo que quieras. Entonces, la conexión de toda información científica, etcétera, lo que hagas, es muy importante tu factor espiritual también. Porque dices, bueno, sí, yo no he hecho nada, sí, pero es bien importante, no la carga, pero sí ese factor espiritual. Entonces,
haz de cuenta que tú vas caminando, en mi caso, que soy de cierta área en Cuernavaca, y camino hacia Vista Hermosa, a cualquiera, pues te sorprende una casa demasiado grande y con un gran gusto arquitectónico en general. Entonces, sí te impone encontrarte al poseedor, al propietario de ese lugar. Y si te habla como te hable, te va a imponer ese acento de la Vista Hermosa, ¿no? Pero, insisto, si lo ves por Telmex o si lo ves por mantenimiento, es decir, el abastecimiento de combustible de todos los vehículos terrestres que necesita la Hermosa, claro, está toda la conexión para mover cualquier vehículo y todo lo que sea, pero esa es la circunstancia, es decir, hay otros que van a estar administrando, o sea, van a estar llegando y llenando toda esa circunstancia de esa circunstancia, o sea, de tal lugar. En otras palabras, si nos vemos como humanos, no nos vamos a, o sea, la idea no es vernos como quien trae esos diseños consigo acompañándose, sino que traes una estatura, esa no la vas a modificar, es tu estatura. Traes una edad, esa tampoco la vas a modificar, es tu edad. Traes un género, ese, pues, a menos que hayas hecho una transexualidad, pero en general no lo vas a modificar. La preferencia sexual, pues la que estés viviendo, pero, o la que sea tuya, la que vivas, pero, ¿qué diseños te acompañan? ¿Qué es realmente lo que es tuyo como autor, como autora, lo que es tuyo como diseñador, como diseñadora, o parte de los diseñadores, parte de los autores, pero, y ese es tu curro, tu trabajo, y entonces realmente tu trabajo es eso, es decir, lo que haces como mantenimiento de eso, de lo que sabes, de lo que vives, de tu factor espiritual. Entonces, encontrarte con otros seres humanos en las circunstancias que se encuentran, tenga que ver o no con plusvalía, es decir, ciertos espacios arquitectónicos mayormente costosos que otros, pero que no tiene ese sentido realmente como humanos. Es decir, tú te subes al metro en Ciudad de México y todos son humanos. Te subes a un vuelo y todos son humanos. Algunos irán en asientos VIP y eso, u otros incluso viajarán en otra aviación ejecutiva, etcétera, o muchos viajarán en aviación ejecutiva, o como sea, es igual, es lo mismo. Es decir, siguen siendo seres humanos. Esa es la gran distancia entre un conductor de automóvil y un piloto de avión. Es decir, para que tú seas un piloto de avión, sí es un periodo, pues, de aprendizaje total, o sea, de muchas circunstancias que te lo permitan ser un piloto de avión. Y en cambio, un piloto de vehículo terrestre es mucho más accesible, es mucho más sencillo. Es mucho muy sencillo porque está diseñado el vehículo terrestre a que lo conduzcas con la mayor facilidad posible. Incluso, por eso digo que realmente no requieres bueno, si la usas, pero deberías no requerir la palanca de cambios. Pero el piloto, es decir, tú no es que llegues como ser humano y digas, hoy me voy a poner a volar aviones. O sea, que digas, hoy me vuelo un Learjet 45 y me voy a volar también un Cessna 206 y luego, o 208, y luego me voy a volar un Hércules y luego me paso una TR-42, así como si fueras agarrando un coche y otro coche. O sea, no es así. O sea, también cada coche tiene sus especificaciones y todo, pero en términos generales, sí, es decir, el que tú creas que el mundo de la aviación es como, pues, como manejar un coche, pues no es así, porque nada más para que tengas una idea, lo que debes de saber en el momento, es decir, a que estás a máxima velocidad y todo lo demás, en poco tiempo es muchísima información que debes de hacer en segundos. Entonces, también hay procedimientos y todo lo demás, pero si no fuera por esa circunstancia, es decir,
lo que te decía, tú puedes sacar tu licencia de conducir como automovilista y conducir en cualquier parte del mundo. Es decir, tú te subes a un vehículo terrestre, llegas al aeropuerto, viajas por el vuelo, llegas al lugar de destino del viaje, haces una renta de vehículo terrestre y lo rentas. Es decir, no hay ninguna circunstancia y estás haciendo el factor de conducir un vehículo terrestre. Pero si quieres hacer ahora la circunstancia de un vuelo, no es así. No es que llegues y vueles un avión ahí y luego vueles otro avión a otro lado. No es exactamente así. Por eso es muy claro lo que es la aviación. Y ese es el modelo que es lo recomendable a seguir. Entonces, si tú, es decir, no debes de sentir una frustración que no te veas conectado a la aviación, porque la aviación, es decir, todos los seres humanos, como somos terrestres, nos agradaría volar como las aves, pero no somos aves, somos seres humanos y somos terrestres. Entonces nos valemos de un artefacto, un cilindro aerodinámico, vamos a llamarle cilindro, para fluidos, y entonces volamos, hacemos una sustentación, puede ser a la fija, a la rotativa de una aeronave. Entonces volamos, y gracias a que volamos, pues cubrimos grandes distancias. Eso es la aviación, grandes distancias. Entonces no se trata de que traigas un vehículo ostentando o un avión, sino la aviación se va a ocupar para grandes distancias, las mayores grandes distancias. Y ejemplo, el vehículo terrestre no te va a llevar de América a Europa y de Europa a América. Entonces o vas por avión o vas por navío, y entonces generalmente vas a ir por avión. Y el vehículo terrestre pues no te va a servir para más nada. Hay áreas donde pues también va a ser lo máximo donde va a ser ocupado, es decir, a nivel medio del mar y hasta el lugar máximo, pues, de elevación, y ya. Entonces no es exactamente pues una licencia de aviación como una licencia de conducir. Es decir, la licencia de aviación sí te requiere estar en constancia de ese repaso, de ese reconocimiento de información científica, de tus habilidades, pero más que de tus habilidades, de tus capacidades, la capacidad bimotor, la capacidad de vuelo por la noche, la capacidad bla bla bla, es decir, estar ahí todo el tiempo. Entonces, para un psicólogo o para un alumno de psicología, pues es eso, que puedes relacionar la psicología de la aviación, es decir, psicología de aviación, por así considerarlo, pero en mi caso muy específico, pues sí llevo cierta experiencia particular de la aviación, pero me interesa más que eso, porque pues eso es un enfoque propio, más que eso que tú lo vivas hacia ti. La forma más sencilla que tú vas a poder vivirlo es un simulador en la computadora, un Flight Simulator de Microsoft, y lo vives ahí, pero como no le vas a comprender la circunstancia de lo que es una cosa y la otra, es decir, la invitación sería que hicieras una hora de vuelo, y así, pero imagínate todos los habitantes del planeta haciendo una hora de vuelo. Entonces, de alguna forma todos alguna vez han sido pasajeros, muchos han sido pasajeros, pero ya sea una hora de vuelo como hacia el pilotaje, ya es otra circunstancia. Entonces es como aprender experiencias a través de otros. Es decir, aprendes experiencias por ti mismo, por ti misma, y también a través de otros, experiencias directas y experiencias indirectas. Entonces, para los que no se relacionan directamente con la aviación, pues son experiencias indirectas. Y si tú no estás, haz de cuenta que no estoy. Pero eso no es lo importante, sino lo importante es lo que te estoy diciendo. lo que tu cerebro debe de ir, y a través de tus sentidos, de tus ojos, etcétera, ir percibiendo, tus oídos, etcétera, ir percibiendo. Percepción, los sentidos. Entonces, es eso. Y ya cuando veas esto, vas a volver a ver, es decir, qué es la estatura, qué es la edad. En un vehículo, en un transporte, va a ser la estatura, la ergonomía, y etcétera. En los espacios, la antropometría, la ergonomía, la relación que hay de ese ser humano, incluso las partes del mismo ser humano con su propio cuerpo, y etcétera. Y así. Entonces, pues ya no voy a tardarme tanto en el video porque quiero hacer otros videos de hoy,
A ver qué tanto me alcanza de tiempo. Son 4:20 de la mañana. Qué barbaridad de 44 minutos. Pues bueno, 44, 45. Que tengan un buen día. Ok.